Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Bueno, ahora mismo dentro de toda esta vorágine de información, de datos que vamos recibiendo del 3.1 Atlas, del 3 y Atlas, fijaos que hay también fenómenos en los que podemos adentrarnos dentro de estos enigmas astronómicos tan grandes y que sacuden los cimientos de la ciencia moderna. Vamos a hablar de la desaparición de estrellas, algo que está muy relacionado con la hipótesis que yo sostengo, de que lo que vemos arriba es una proyección. Este misterio no ocurrió en nuestros días, sino hace más de 70 años, pero afecta a lo actual. Curiosamente, el fenómeno coincidió con la mayor oleada ovni jamás registrada sobre el cielo en Washington, D.C. Sí, fue en 1952, mientras los radares del Capitolio detectaban extrañas luces que se movían a velocidades imposibles. En ese momento, en otro rincón del mundo, un telescopio en California capturaba algo igualmente inexplicable. Estrellas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Décadas después, una astrónoma llamada Beatriz Villarroel redescubriría esas imágenes y lo investigaría a fondo. Y sobre todo lanzaría una pregunta perturbadora. ¿Acaso observamos, sin saberlo, una manifestación de tecnología no humana orbitando sobre nosotros desde antes del inicio de la era espacial? Esta es la pregunta que se hace la profesora Beatriz Villarroel. Esta mujer es una astrónoma hispano-sueca doctorada en astrofísica, que trabaja entre el Instituto Nórdico de Física Teórica de la Universidad de Estocolmo y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Dirige un proyecto internacional llamado VASCO. Es un acrónimo, en español sería Fuentes que aparecen y desaparecen a lo largo de un siglo de observaciones. La idea es simple, pero muy revolucionaria. Se trata de comparar antiguas placas fotográficas del cielo, tomadas entre los años 1949 y 1957, tomadas por el Observatorio Palomar en California. Todo esto se contrasta con las imágenes digitales más recientes de los mismos campos estelares, los mismos sectores del cielo. Si una estrella o punto de luz aparece en una foto antigua, pero ya no existen las imágenes modernas, ni siquiera con telescopios mucho más sensibles, entonces, ¿qué está pasando? Está claro que algo ha desaparecido del firmamento. Aquí el tema ¿es una reconfiguración, vamos a decir, plasmática del cielo? ¿O se trata de ovnis, se trata de objetos que están ahí? Agarraos lo que descubrieron. El equipo de la profesora Villarroel analizó más de 100.000 transientes, o sea, 100.000 puntos luminosos que aparecieron brevemente en aquellas placas antiguas. De estos, identificaron miles, repito, miles que ya no existen hoy, ni en los catálogos modernos, ni en las bases de datos astronómicas más completas. Uno de los casos más llamativos fue detectado el 19 de julio del 52. En una de las placas del First Palomar Sky Survey, una exposición de unos 50 minutos, aparecieron 3 puntos brillantes perfectamente alineados, similares a estrellas, que no estaban en la imagen tomada justo después, ni en ninguna otra fotografía posterior, ni en observaciones actuales con el Gran Telescopio de Canarias. En otras palabras, amigos, esas estrellas duraron menos de una hora y luego desaparecieron del universo observable. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se puede explicar esto con todas las teorías que nos dice la astronomía moderna de que sí, hay supernovas, que se extinguen estrellas a millones de años luz, aún nos va llegando la luz visible, etc., pero todo eso desaparece así? Es muy difícil de creerlo. La fecha en que sucedió todo esto para la doctora es clave, porque justo ese mismo fin de semana, el 19 y 20 de julio del 52, el cielo de Washington, D.C. vivía una de las noches más famosas en la historia de los ovnis, la historia de la ufología. Los radares de la capital estadounidense detectaron 7 objetos no identificados desplazándose a velocidades imposibles encima del Capitolio y encima de la Casa Blanca. Los más jóvenes probablemente os suene a chino todo esto, ¿no? ¿Pero qué dice este hombre, no? Pues sí, esto sucedió y está en los anales de la ufología.
Fijaos que pilotos militares salieron a interceptar estos objetos, estas luces, y no pudieron alcanzarlos. Los periódicos del mundo entero titularon «Los platillos volantes sobrevuelan Washington». Y mientras, los militares se debatían entre el pánico y el desconcierto. El telescopio Palomar, a miles de kilómetros de ahí, registraba algo que la ciencia tardaría 70 años en volver a ver. Pero eso no es todo. Solo una semana después, el 27 de julio del 52, otra placa de Palomar mostraba una serie de puntos luminosos perfectamente alineados, como si una hilera de objetos hubiera reflejado simultáneamente la luz del sol en el espacio. Esa segunda noche también hubo ovnis sobre Washington. ¿Coincidencia? ¿O estamos ante una evidencia visual, antigua y olvidada de una actividad en la órbita terrestre anterior incluso a la era espacial? Eso es lo que se pregunta la profesora Villarroel dentro de su concepción heliocéntrica. El equipo de Villarroel ha sido extremadamente prudente. Nunca han hablado de naves extraterrestres, pero sí de algo fuera de los registros humanos. Lo primero que descartaron fueron causas naturales. Dijeron que no podían ser meteoros porque estos dejan trazas al moverse durante la exposición. Satélites artificiales tampoco, porque dice, el primero fue el Sputnik 1 en 1957, 5 años después de estas fotos. Luego, que fuese quizás defectos en las placas, tampoco les convence. Las alineaciones son demasiado precisas y se ha comprobado un déficit estadístico de puntos en la zona de sombra terrestre, lo que sugiere que los objetos necesitaban luz solar directa para brillar. Esa coincidencia llevó a proponer algo inquietante, que quizás esos puntos fueran glints, es decir, reflejos momentáneos del Sol en objetos planos, metálicos y estacionarios en órbitas altas, como si se tratase de estructuras artificiales desconocidas que permanecían inmóviles, fuera de la atmósfera. Y llegamos a este año, 2025. La profesora Villarroel y su colaborador Michael Bruel publicaron un estudio monumental en Scientific Reports. Analizaron todos los transientes entre 1949 y 1957 y los cotejaron, los cruzaron con fechas de pruebas nucleares y reportes de ovnis. Los resultados fueron sorprendentes. Los transientes eran 45% más frecuentes en los días cercanos a ensayos nucleares, es decir, esos puntos de luz estaban más frecuentes en esos días. El pico máximo de aparición ocurría al día siguiente de una detonación nuclear. Y cuando en esos mismos días había avistamientos de ovnis, reportados en la base de datos UFOCAT, la frecuencia de esos puntos de luz aumentaba todavía más. Una correlación estadística tan alta que no puede atribuirse al azar. Algo o alguien parecía reaccionar a nuestras pruebas nucleares. La profesora Villarroel subraya que 1952 fue un año decisivo, no solo por los eventos de Washington, sino por el pico global de actividad ovni. Ese mismo año en México, en Francia, en Suecia, se registraron decenas de casos documentados de ovnis, de objetos luminosos que aparecían y desaparecían sobre instalaciones militares. ¿Os suena? Esto está pasando hoy también. Y justo entonces las placas de Palomar mostraban fenómenos sin explicación. En el análisis más reciente de su equipo se detectó que los transientes alineados del 27 de julio tenían una probabilidad de ocurrir al azar inferior al 0,1%. En lenguaje estadístico, eso significa que los puntos desaparecían cuando no había luz solar directa. Un comportamiento idéntico al de los reflejos metálicos. Por supuesto, no faltaron las críticas. Otros astrónomos como Hambly y Blair publicaron análisis independientes señalando que algunos de esos puntos podrían ser simplemente defectos microscópicos de la emulsión en las placas fotográficas, o sea, debido al envejecimiento del material o a la contaminación radioactiva de la época. Pero Villarroel respondió con una batería de datos. Si fueran defectos aleatorios, no habría correlación alguna con las pruebas nucleares, ni con los días de reportes ovni, ni con el hecho de que desaparezcan justo en la sombra terrestre. En otras palabras, los patrones estadísticos no cuadran con el azar.
No parece un accidente. Y como buena científica, Villarroel no concluye nada definitivo. Solo dice una frase que muchos interpretaron como una advertencia. Dijo, si estas luces fueran reflejos de objetos planos en órbita alta, entonces no solo tendríamos que reescribir parte de la historia astronómica, sino también la de nuestra civilización. El misterio continúa a día de hoy, no se ha resuelto. Hoy el proyecto Vasco sigue activo y nuevos telescopios están buscando confirmar si esos objetos o luces aún pueden detectarse. Se están rastreando las mismas coordenadas de las placas de 1952. Esta vez con instrumentos modernos, capaces de captar hasta una magnitud 25 millones de veces más débiles que lo visible a simple vista. Hasta ahora, nada. Las luces no han vuelto a aparecer. Y sin embargo, en las placas originales el registro está ahí, inmutable, como una firma de algo que quiso ser visto y luego decidió desaparecer. ¿Qué eran esas luces del año 52? ¿Restos de tecnología olvidada? ¿Sondas automáticas? ¿Observadores silenciosos? ¿O simples destellos malinterpretados que el tiempo convirtió en leyenda? Lo cierto es que ocurrieron justo cuando la humanidad daba sus primeros pasos hacia el poder nuclear y justo cuando el fenómeno ovni decidió hacerse visible en el corazón político del planeta. A veces esta realidad parece comunicarse con símbolos. Y quizás aquel mes de julio del 52 fue uno de esos momentos en que el cielo, el firmamento, habló. Y nosotros, como siempre, no supimos escuchar. Todo esto nos recuerda que incluso los registros más antiguos de la ciencia pueden esconderse pistas de algo mucho mayor. Algo que a lo mejor lleva observándonos desde siempre. Y digo yo, ¿por qué tiene que ser físico? Vamos a dejar aquí el tema y vamos a dejar que todos vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, lo que mejor os resuene. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya hecho plantear preguntas. Al fin y al cabo, ese es mi cometido. Un abrazo para todos, amigos, y vamos a seguir muy de cerca los pasos del 3i Atlas. Antes de despedirme, deciros que este fin de semana voy a estar en el Magic de Barcelona, en el World Trade Center, en el puerto de Barcelona, en este certamen esotérico que se realiza 2 veces al año, en abril y en noviembre. Voy a dar una conferencia titulada Abducciones, proceso evolutivo. Vamos a ver si con algunos de vosotros vamos a coincidir y nos damos un abrazo y nos conocemos. Aquí dejo este vídeo de hoy, amigos, y nos vemos. Chao.